El brillo de la pantalla de un móvil, la sonrisa radiante de su esposa en una limusina en París y de repente un escalofrío helado. Las manos le tiemblan. No es solo un vídeo. Es el lugar exacto donde su mundo se hizo añicos, el túnel donde murió su madre convertido en un post de Instagram. Y la guerra que estaba a punto de estallar cambiaría todo para siempre. El mundo se detuvo, o al menos eso pareció, cuando el vídeo apareció en las redes. No fue solo una publicación más, fue una declaración de intenciones, un manifiesto visual envuelto en lujo y despreocupación. Allí estaba Meghan Markle, duquesa de Sussex, reclinada con una elegancia estudiada en el asiento trasero de una limusina de lujo que se deslizaba por las calles de París. Con los pies apoyados en el asiento opuesto, una sonrisa radiante y una copa en la mano, parecía la personificación de su nueva vida, una princesa moderna liberada de las ataduras de la monarquía británica, convertida en una poderosa figura de Hollywood. Era contenido de manual, diseñado para proyectar éxito, libertad y una vida inalcanzable. Pero la cosa es que en el vertiginoso mundo digital, cada detalle cuenta, cada metadato es una miga de pan. Y alguien, un observador anónimo con el ojo entrenado, se tomó la molestia de revisar la geolocalización. Y entonces la imagen perfecta se hizo añicos. La limusina no circulaba por un rincón cualquiera de París, estaba a poco más de 1,5 kilómetros del túnel del Pont de l'Alma, el punto exacto donde Diana de Gales, la madre de su marido, dio su último aliento el 31 de agosto de 1997, el epicentro de una tragedia mundial que puso fin a la vida de la mujer más famosa del planeta. Un suelo sagrado para millones, pero sobre todo una herida abierta que ha perseguido al príncipe Harry durante casi 3 décadas. Y Meghan acababa de publicar un vídeo presumiendo de su vida idílica en ese mismo barrio, completamente ajena, como si el peso aplastante de esa historia no significara absolutamente nada. Sé lo que estaréis pensando. ¿Una coincidencia? ¿Un descuido monumental de su equipo? Pero en el ajedrez de la imagen pública, y más en el de los Sussex, las coincidencias son una especie en extinción. La reacción fue instantánea y brutal. Las redes sociales ardieron en cuestión de minutos. La indignación no vino solo de los tabloides británicos, siempre ávidos de salseo. Observadores reales, seguidores casuales e incluso personas que habían defendido a Meghan en cada escándalo anterior se quedaron sin palabras. Los comentarios se convirtieron en un campo de batalla digital. ¿Cómo podía ser tan insensible? ¿Cómo no se dio cuenta del significado de esa ubicación? Y la pregunta más devastadora de todas, la que resonaba en cada foro: ¿cómo podía la mujer, que se compara constantemente con Diana, que ha construido toda su imagen pública en torno a ser la versión moderna de la princesa del pueblo, ser tan increíblemente sorda ante el lugar donde la vida de Diana terminó de una forma tan trágica y violenta? Para muchos, esto no era un error, era un sacrilegio. Era como si alguien organizara una fiesta en un cementerio. La imagen de Meghan, sonriente y despreocupada, se superponía en la mente del público con las imágenes granuladas de los paparazzi rodeando el Mercedes destrozado. Y esa disonancia visual y emocional fue la chispa que encendió un incendio que amenazaba con consumirlo todo, empezando por su propio matrimonio. Si la furia del público fue un incendio forestal, lo que ocurrió tras las puertas de su mansión en Montecito fue una explosión nuclear. Porque mientras el mundo debatía en Twitter, diseccionando cada fotograma del vídeo, el verdadero drama, el que de verdad importa, se desarrollaba en privado, lejos de las cámaras. Fuentes cercanas a la pareja, esas voces anónimas que siempre parecen saberlo todo, afirman que cuando Harry vio el vídeo, se descompuso. No fue un simple enfado, no fue una rabieta de príncipe, fue algo mucho más profundo, más visceral. Los confidentes susurran que palideció, que sus manos temblaban mientras observaba a su esposa sonreír y posar en la misma zona donde le habían robado a su madre. Imagínate la escena: Harry, un hombre cuya vida entera ha sido definida por esa pérdida, viendo a la mujer por la que renunció a su familia, a su país y a su identidad, convertir su mayor trauma en un accesorio estético para las redes sociales. La cosa es que esto va más allá de un simple vídeo, es la profanación de un recuerdo. La narrativa que se filtra sugiere que Harry, en un primer momento mudo por la incredulidad, exigió saber
cómo pudo ocurrir algo así. ¿Cómo podía Meghan, precisamente ella, la que supuestamente entendía su dolor mejor que nadie, no comprender la gravedad de esa ubicación? Ella conocía su historia, conocía su trauma. Sabía que todavía tenía pesadillas con ese túnel, con los flashes de las cámaras que, según él, fueron el arma del crimen. Sabía del peso aplastante de tener que caminar detrás del ataúd de su madre con tan solo 12 años. Y sin embargo, ahí estaba ella, viviendo su mejor vida a pocas manzanas del escenario de su mayor tragedia. Los informantes reales afirman que no fue una discusión más, fue una erupción a gran escala. El tipo de pelea que sacude los cimientos de un matrimonio. Ese momento en que años de tensión, de resentimiento y de frustraciones no dichas salen a la superficie de golpe, como un volcán. Y según los que conocen la situación, la respuesta de Meghan solo empeoró las cosas infinitamente. Porque en lugar de disculparse, en lugar de reconocer el dolor que había causado, las fuentes dicen que se reafirmó, que defendió su decisión de publicar el vídeo. Y en ese momento, para Harry, el mundo que había construido con ella, ese refugio seguro lejos de la maquinaria de la corona, empezó a parecerse peligrosamente a otra jaula dorada. Una jaula construida no con protocolo y tradición, sino con ambición y una alarmante falta de empatía. El silencio inicial del príncipe se había roto, y lo que vino después fue el sonido de un corazón rompiéndose. Tras las puertas cerradas de su mansión de Montecito, los muros que debían protegerlos del escrutinio del mundo exterior se convirtieron en el escenario de una batalla campal. Las fuentes cercanas a la situación, siempre anónimas, siempre precisas, describen una confrontación de una intensidad que Meghan rara vez había presenciado en su marido. Este no era el príncipe tranquilo y controlado que había aprendido a morderse la lengua durante años de asfixiante protocolo real. No, este era un hombre que había llegado a su punto de ruptura absoluto. Era el niño roto de 12 años atrapado en el cuerpo de un hombre de casi 40, viendo cómo profanaban la tumba de su madre. Los susurros de los empleados del Palacio Moderno, que es su hogar, pintan una imagen desoladora. La voz de Harry, normalmente contenida, resonaba por toda la casa. Exigía respuestas. ¿Cómo era posible que pensara que aquello era aceptable? ¿No consideró sus sentimientos ni por un solo segundo? ¿Acaso esa ubicación no significaba absolutamente nada para ella? Las fuentes afirman que repetía una pregunta devastadora una y otra vez, casi como un mantra de dolor. ¿Cómo podía la mujer a la que amaba, la mujer por la que lo había dejado todo, ser tan cruelmente indiferente al lugar donde murió su madre? Pero aquí es donde la historia da un giro aún más oscuro, más revelador. Según los informes que surgen de los círculos cercanos a la pareja, Meghan se negó a dar marcha atrás. El rumor en los corrillos de Hollywood sugiere que ella respondió con la misma intensidad, lanzando un contraataque verbal que dejó a Harry helado. Lo acusó de ser excesivamente sensible y de intentar controlar su contenido, su marca personal. Supuestamente argumentó que tenía todo el derecho a publicar lo que quisiera, donde quisiera, que el mundo no giraba en torno a su trauma y que estaba cansada de tener que caminar de puntillas alrededor de sus sentimientos sobre Diana. El run-run en los círculos reales es que Harry quedó absolutamente desconcertado por su respuesta. Él esperaba remordimiento, tal vez incluso lágrimas y una disculpa sincera. En cambio, según se especula, obtuvo desafío y justificación. Meghan, al parecer, le dijo que la gente estaba sobrereaccionando, que el vídeo era inocente y que todo el mundo estaba haciendo conexiones malintencionadas que no existían. Acusó a los críticos de fabricar indignación solo para atacarla, como siempre hacían. Muy bonito, sí señor. Una defensa de manual, culpando al mensajero y a la audiencia, pero sin asumir la más mínima responsabilidad. El castillo de naipes empezaba a temblar. Mientras la pelea se recrudecía, lo que empezó como una discusión sobre un vídeo de Instagram se transformó en algo mucho más profundo, un abismo de incomprensión, un muro invisible pero infranqueable entre dos personas que supuestamente compartían una misma alma. Harry, con la desesperación pintada en el rostro, intentó explicar el verdadero problema. Esto no se trataba de controlar sus redes sociales ni de limitar su libertad, se trataba de respeto, de entender que algunos lugares llevan demasiado dolor, demasiada historia como para ser utilizados como telones de fondo para contenido de estilo de vida glamuroso. El túnel del Pont del Alma no era una localización más en París, era tierra sagrada, un monumento a su dolor personal y a una tragedia global. Y ella, su esposa, la madre de sus hijos, lo había tratado como cualquier otra oportunidad para una foto, pero según fuentes cercanas a la situación, Meghan no lo entendía. O, peor aún, no quería entenderlo. Los informes que surgen sugieren que ella interpretó su dolor como un ataque personal.
Vio su angustia no como una herida legítima, sino como una crítica a su autonomía y a su carrera. Lo acusó de dejar que la familia real y los medios británicos lo manipularan, incluso desde el otro lado del océano. Supuestamente afirmó que él seguía atrapado en su narrativa, que todavía les permitía dictar lo que ella podía y no podía hacer. Y esa acusación, susurran los confidentes, hirió a Harry más profundamente que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Porque él no lo había dejado todo, no había quemado todos los puentes con su familia y su país, para que la mujer por la que lo hizo lo acusara de seguir siendo su marioneta. La pelea, según se dice, duró horas. Los miembros del personal informaron haber oído portazos, voces que subían y bajaban de tono, largos tramos de silencio doloroso seguidos de más intercambios acalorados. Para cuando el sol se puso sobre la costa de California, el daño ya estaba hecho. Harry se había retirado supuestamente a la casa de invitados, un exilio autoimpuesto a pocos metros de su propia cama, negándose a dormir en la misma habitación que Meghan. Y por primera vez en su matrimonio, los susurros sugieren que se preguntaba si la mujer por la que había sacrificado todo realmente lo entendía, o si, peor aún, alguna vez lo había hecho. No se trataba solo de un vídeo, se trataba de dos visiones del mundo, dos idiomas emocionales que chocaban violentamente. Para Harry, el pasado es un ancla pesada y sagrada. Para Meghan, al parecer, solo es una herramienta de marketing que se puede usar o descartar según convenga. Para entender por qué este vídeo de París se convirtió en una catástrofe absoluta, tienes que entender lo que ese túnel significa para Harry. El túnel del Pont del Alma no es solo una ubicación en un mapa de París, es el lugar donde su mundo entero se hizo añicos, donde perdió a la única persona que le hacía sentirse verdaderamente amado y protegido, donde su infancia terminó de la manera más brutal y pública imaginable. Imagínate la escena. Tienes 12 años. Estás en el castillo de Balmoral, el refugio escocés de tu abuela, la reina de Inglaterra, y te dan la noticia de que tu madre ha tenido un accidente de coche en París. Tienes 12 años cuando te dicen que está muerta. Tienes 12 años cuando tienes que caminar detrás de su ataúd, mientras millones de personas te observan en directo por televisión y los flashes de las cámaras parpadean en tu cara, como buitres electrónicos. Y la peor parte, el detalle que lo ha perseguido cada día desde entonces, es que murió mientras era perseguida por los paparazzi. Las mismas personas que habían convertido su vida en un infierno, que la habían acosado hasta el límite, estuvieron allí en sus últimos momentos. El sonido de los clics de las cámaras mientras su vida se desvanecía dentro de un amasijo de hierros. Fuentes cercanas a Harry siempre han dicho que carga con una tremenda culpa y una rabia incandescente por esa noche. Él mismo ha hablado públicamente del trauma, de las pesadillas, de la ira que todavía lo consume cuando piensa en los fotógrafos que persiguieron a su madre por esas calles de París como una jauría de lobos. En su propio libro, Spare describe cómo años después, ya adulto, pidió que lo llevaran por ese mismo túnel, a la misma velocidad a la que iba el coche de su madre, tratando de comprender, de sentir lo que ella sintió en sus últimos instantes. Fue un acto de autoflagelación, un intento desesperado de conectar con ella que casi lo destruye. Y luego está el elemento de los paparazzi, que hace que esto sea aún más devastador. Harry ha pasado toda su vida adulta luchando contra la prensa, combatiendo la misma fotografía invasiva que mató a Diana. Ha presentado demandas, ha dado testimonios emocionales, se ha derrumbado en los tribunales describiendo su miedo a que la historia se repita con Meghan. Ha comparado su situación con la de su madre una y otra vez, advirtiendo que la agresiva atención mediática podría llevar a otra tragedia. Un miedo que para muchos roza la paranoia, pero que para él es una realidad tangible, una amenaza constante que acecha en cada esquina. Así que cuando Meghan publicó ese vídeo persiguiendo supuestamente la atención y los flashes en la misma ciudad donde Diana murió precisamente por eso, los confidentes afirman que Harry lo vio como la máxima traición. No era un error, era una traición simbólica a la lucha de toda su vida. Aquí estaba él, pasando años tratando de proteger a su esposa del mismo destino que su madre, luchando en tribunales, dando discursos apasionados, y ella, aparentemente, estaba coqueteando con esa misma atención mediática en el único lugar del mundo que debería haber estado fuera de los límites para siempre. Los comentaristas reales, desde los más serios a los más aficionados al salseo, han señalado la cruel ironía. Meghan ha construido gran parte de su imagen pública en torno a la figura de Diana.
Ha llevado las joyas de Diana, ha visitado las organizaciones benéficas favoritas de Diana, incluso ha concedido entrevistas sentada en el mismo lugar donde Diana dio su confesión más famosa a Martin Bashir. Ha fomentado las comparaciones, ha permitido que la gente la llame la nueva princesa del pueblo, se ha posicionado a sí misma como la sucesora espiritual de Diana, otra mujer atrapada en la maquinaria de la corona. Y sin embargo, según los críticos, mostró una absoluta falta de conciencia o sensibilidad sobre el lugar donde terminó la vida de Diana. La ubicación no era una calle cualquiera de París, estaba a un suspiro del túnel. El mismo barrio donde los paparazzi rodearon el coche de Diana como una plaga, la misma zona donde nació el trauma que ha definido a Harry y Meghan presuntamente lo había convertido en contenido. En un glamuroso telón de fondo para su marca de estilo de vida cuidadosamente seleccionada. Para Harry, susurran las fuentes, eso no fue solo insensible, fue imperdonable. Porque en ese momento la mujer que decía entender su dolor mejor que nadie, la que había validado sus sentimientos de persecución, demostró a sus ojos que no lo entendía en absoluto. La lucha de Harry contra la prensa no es una estrategia de relaciones públicas, es la misión de su vida. Es una guerra personal, una cruzada nacida de la tumba de su madre. Y ver a su esposa usando las mismas tácticas de búsqueda de atención que él desprecia, en el epicentro de su tragedia, fue, según se informa, una puñalada en el corazón. Fue la confirmación de su peor miedo, que tal vez, solo tal vez, la mujer por la que lo dejó todo nunca entendió realmente por qué lo hizo. Y esa duda, una vez que se planta, es casi imposible de arrancar. Este desastre del vídeo de París no ocurrió en el vacío. Los observadores reales, esos cronistas modernos de la monarquía, llevan años documentando lo que ellos llaman el uso calculado y estratégico de Meghan de la memoria de Diana. Y este último incidente tan flagrante y público ha hecho que todas esas controversias anteriores vuelvan a salir a la luz con una fuerza renovada. Los críticos argumentan que Meghan ha invocado constantemente a Diana cuando beneficia su marca personal, pero muestra una sensibilidad notablemente escasa, casi inexistente, hacia el dolor y el trauma reales asociados con la difunta princesa. ¿Recordáis el momento clave? Esa explosiva entrevista con Oprah Winfrey. Allí estaba Meghan, lanzando acusaciones gravísimas contra la familia real, mientras llevaba en su muñeca el brazalete de diamantes de Diana. Los comentaristas reales lo llamaron una elección estratégica. Un recordatorio visual para los millones de espectadores de que Meghan se veía a sí misma como la heredera de Diana, enfrentando una persecución similar por parte de la institución. Pero los críticos vieron algo completamente diferente, vieron a una mujer usando la memoria de una muerta como un accesorio, como un escudo emocional para fortalecer su propia narrativa de victimismo. Era, a sus ojos, un acto de apropiación emocional. Luego estaba el enfoque de la Fundación Archewell, su proyecto filantrópico. Se centraron en causas que Diana defendió con uñas y dientes: la concienciación sobre las minas terrestres, la investigación del SIDA, las iniciativas para personas sin hogar. En la superficie parecía un hermoso tributo, un relevo generacional en la lucha por un mundo mejor. Pero fuentes internas de varias organizaciones benéficas han sugerido discretamente que la participación de Meghan a menudo se sentía más como una oportunidad para fotos que como un compromiso genuino. El run run en el mundo de la caridad es que ella quería la asociación con Diana sin hacer el trabajo de campo, a menudo tedioso y poco glamuroso, que Diana realmente hizo durante décadas. Quería el prestigio sin el esfuerzo. Un atajo a la santidad laica que Diana se había ganado con sudor, lágrimas y un compromiso inquebrantable. Era, como dirían algunos cínicos, puro marketing con causa. No era un homenaje, era una estrategia de marca. Y ahí, en esa distinción, reside el meollo de toda esta controversia. Y no podemos olvidar las constantes comparaciones mediáticas, ese eco incesante que el equipo de Meghan nunca pareció desalentar. Cada vez que un tabloide la llamaba la nueva Diana, cada vez que un titular trazaba paralelismos entre sus luchas contra la prensa o la institución, el equipo de Meghan supuestamente no hacía nada para detenerlo. De hecho, según los analistas de relaciones públicas, parecían alentarlo activamente. La narrativa de Meghan como una Diana moderna, una figura trágica enfrentando una persecución similar, se convirtió en un pilar central de su identidad pública. Ella era la forastera, la que rompía las reglas, la mujer demasiado auténtica y demasiado moderna para la estirada y anticuada institución, tal como supuestamente lo fue Diana. Era una narrativa poderosa, una que generaba una inmensa simpatía y la posicionaba como una víctima heroica en una batalla desigual.
Pero aquí es donde el vídeo de París, con su cruda y deslumbrante falta de tacto, expone la incómoda verdad que los críticos han estado señalando todo el tiempo. Según los expertos reales, Meghan quería las partes glamurosas de ser comparada con Diana, quería las joyas, las asociaciones benéficas, la narrativa compasiva de ser maltratada por el palacio. Quería el estatus de icono global del dolor y la resiliencia. Pero al parecer no quería respetar las dolorosas y sucias realidades de la vida y la muerte de Diana. Quería la corona de princesa del pueblo sin reconocer el coste que implicaba llevarla, sin entender que esa corona estaba forjada con lágrimas y acoso. La reacción esta vez, sin embargo, se siente diferente. Incluso algunos de los defensores más leales de Meghan están luchando por justificar esto. Las páginas de redes sociales que normalmente apoyan a los Sussex se han vuelto extrañamente silenciosas. Los comentaristas reales, que suelen dar a Meghan el beneficio de la duda, están llamando a esto indefendible. Y fuentes cercanas a los círculos de Hollywood sugieren que incluso sus amigos famosos, esos que siempre tienen un tuit de apoyo listo, están cuestionando en privado su juicio en este asunto. La frase que sigue apareciendo en los comentarios y artículos de opinión es brutalmente simple. Si vas a construir toda tu marca en torno a ser Diana II, entonces necesitas mostrar algo de respeto real por el lugar donde Diana murió. No puedes tenerlo todo. No puedes invocar su memoria cuando te sirve y luego ignorarla cuando es un inconveniente para tu calendario de contenidos. El fantasma de Diana es un arma de doble filo. Te puede dar un poder inmenso, pero si no lo manejas con el respeto que merece, te cortará a ti primero. Tras bastidores, los confidentes afirman que este desastroso vídeo de París era parte de un plan estratégico mucho más grande, uno que ahora ha explotado espectacularmente en la cara de Meghan. Según fuentes cercanas a su equipo, Meghan ha estado intentando desesperadamente reinventarse como una influencer de estilo de vida global, una especie de gurú moderna que encarna el lujo, la sofisticación y el glamour sin esfuerzo. Y París, la capital mundial de la moda y el romance, iba a ser el telón de fondo perfecto para esa reinvención. En cambio, se convirtió en su mayor pesadilla de relaciones públicas en años. El rumor en los círculos de Hollywood sugiere que los asesores de Meghan habían trazado toda una estrategia de contenido en París. Se suponía que sería fotografiada en restaurantes de alta gama, saliendo de boutiques de lujo, asistiendo a desfiles de moda. El objetivo, según los expertos de la industria, era alejar su imagen de la narrativa de la ex royal amargada y acercarla a algo más aspiracional, más positivo y sobre todo comercialmente viable. Necesitaba parecer alguien con quien las grandes marcas querrían asociarse, alguien que pudiera vender productos y sueños de estilo de vida a millones de seguidores. Quería ser la nueva Gwyneth Paltrow, pero con un título y una historia trágica de fondo. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, donde el drama personal choca con la estrategia de marca. Las fuentes especulan que Harry le advirtió sobre ir a París. Los informes que surgen afirman que supuestamente le rogó que eligiera literalmente cualquier otra ciudad para su glamurosa creación de contenido. Londres, Milán, Nueva York, cualquier lugar menos París. Según personas cercanas a la situación, él explicó con el corazón en la mano que la ciudad tenía demasiado peso emocional para él, demasiadas asociaciones traumáticas. No podía soportar la idea de verla convertir París en su patio de recreo personal cuando para él representaba el capítulo más oscuro y doloroso de su vida. Era como pedirle a alguien que ha sobrevivido a un naufragio que pose felizmente en la cubierta de un crucero de lujo. Una petición que para Harry era una cuestión de empatía básica. Meghan presuntamente desestimó sus preocupaciones con una frialdad que helaría la sangre. Los confidentes afirman que su respuesta fue una mezcla de pragmatismo despiadado y una total falta de conexión emocional con el dolor de su marido. Le dijo que necesitaba superar su trauma, que no podía poner toda su carrera en pausa por sus complejos sobre una ciudad. Claro que sí, guapi. Supera el hecho de que tu madre fue asesinada brutalmente en esta ciudad para que yo pueda hacerme unas fotos bonitas. París era esencial para la imagen de marca de lujo que estaba construyendo. Era la capital mundial de la moda, la ciudad del romance y la sofisticación. Saltársela sería un error estratégico masivo y no estaba dispuesta a sacrificar sus objetivos profesionales por su bagaje emocional. El run-run de las fuentes cercanas a su equipo es que Meghan creía genuinamente que el público se tragaría el contenido de París. Sus asesores, al parecer, le dijeron que la gente quería verla prosperar, viviendo su mejor vida, mostrando al mundo que había superado el drama real. Pensaban que la estética europea glamurosa funcionaría de maravilla en las redes sociales, generando el tipo de compromiso por el que las marcas pagan millones. Lo petaría, en resumen.
Pensaban que lo tenían todo controlado. Lo que aparentemente no tuvieron en cuenta fue la ubicación específica de ese túnel. Según los expertos en relaciones públicas que ahora analizan el desastre, alguien en el equipo de Meghan debería haber estado revisando las coordenadas GPS y mapeando exactamente por dónde conducía esa limusina. Alguien debería haber sido consciente de que publicar contenido de ese barrio en particular crearía una reacción violenta, inmediata y visceral. Pero los confidentes susurran que el equipo de Meghan estaba tan concentrado en conseguir la toma perfecta, en capturar esa vibra de lujo sin esfuerzo, que pasaron por alto por completo el significado histórico de dónde estaban filmando. O peor aún, lo sabían y decidieron que el riesgo valía la pena. Y ahora Harry estaba pagando el precio emocional, por lo que las fuentes describen como una apuesta calculada de Meghan que salió catastróficamente mal. Un error que no solo dañó su marca, sino que también podría haber fracturado irreparablemente los cimientos de su matrimonio. Porque cuando eliges la estrategia sobre la empatía, el precio siempre es demasiado alto. Internet ha visto muchísimas controversias de Meghan Markle a lo largo de los años, pero nada preparó a nadie para la tormenta de fuego absoluta que estalló por este vídeo de París. A las pocas horas de su publicación, la sección de comentarios se convirtió en una auténtica zona de guerra. Miles y miles de personas expresando conmoción, asco y una genuina incredulidad de que pudiera ser tan insensible, tan sorda a la historia. Y esta vez la crítica no venía solo de los sospechosos habituales, de los tabloides británicos o de los llamados trolls, no. Comentaristas reales que habían pasado años defendiendo cada uno de los movimientos de Meghan, justificando cada una de sus polémicas, de repente luchaban por encontrar argumentos. Kinsey Schofield, una voz prominente en la cobertura real y a menudo comprensiva con los Sussex, no se contuvo. Señaló la flagrante contradicción en la que todos estaban pensando: esta es la misma mujer que nos dice constantemente que es Diana II. ¿No debería ser consciente de algo como esto? Y esa pregunta retórica era dinamita pura. La crítica caló hondo porque exponía lo que muchos veían como la hipocresía fundamental de Meghan. Quería las comparaciones con Diana cuando elevaban su estatus, cuando la convertían en una víctima simpática, pero aparentemente mostraba cero sensibilidad hacia la realidad real, brutal y sangrienta de la muerte de Diana. La gente en redes sociales, desde Sussex Squads desilusionados hasta observadores neutrales, no podía entender cómo alguien podía ser tan calculada al invocar la memoria de Diana para obtener simpatía y construir su marca, y al mismo tiempo tan increíblemente descuidada con el lugar donde Diana realmente murió. La frase que seguía apareciendo una y otra vez en Twitter, en Instagram, en TikTok, era cruelmente simple: está a 1,5 kilómetros de donde la princesa Diana dio su último aliento. 1,5 kilómetros. Eso no es un accidente, no es un descuido, es una elección. Y esa percepción, la de una elección deliberada o en el mejor de los casos de una negligencia atroz, es lo que convirtió una metedura de pata en un escándalo mayúsculo. La gente estaba simple y llanamente flipando, y el silencio de sus defensores más acérrimos era la prueba de que esta vez había ido demasiado lejos. Lo más revelador de esta crisis no fue solo la furia de los anónimos, sino el ensordecedor silencio de los famosos. Incluso algunos de los seguidores y amigos célebres de Meghan guardaron un silencio conspicuo. Los amigos de Hollywood, que normalmente corrían a defenderla en las redes sociales, publicando mensajes de apoyo y denunciando a la prensa británica, de repente no aparecían por ningún lado. Fuentes de la industria susurran que varias celebridades de primera línea que se habían alineado públicamente con los Sussex estaban horrorizadas en privado por el vídeo. Según fuentes cercanas a varios círculos de celebridades, algunos de ellos se enviaban mensajes de texto preguntándose qué demonios estaba pensando Meghan, pero ninguno, absolutamente ninguno, estaba dispuesto a decirlo públicamente. Sabían que defender esto era indefendible. La prensa británica, como era de esperar, se dio un auténtico festín. Pero lo que hizo que esto fuera diferente de los escándalos anteriores de los Sussex, del Mexit a la entrevista con Oprah, fue que incluso los medios estadounidenses, que típicamente le daban a Meghan una cobertura mucho más simpática y comprensiva, estaban luchando por defenderla. Empezaron a aparecer artículos de opinión en publicaciones prestigiosas con titulares como «Cuándo cruza la línea? Invocar el legado de Diana» y «El vídeo de París que Meghan Markle nunca debería haber publicado». De repente, la narrativa de la víctima perseguida no funcionaba. Los expertos reales eran entrevistados en las principales cadenas de televisión estadounidenses y casi todos decían lo mismo: esto era indefendible. La historiadora real, la doctora Tessa Dunlop, resumió lo que millones estaban pensando con una claridad brutal. Si no intentara pintarse a sí misma como Diana II, esto podría considerarse una exageración.
Pero nos dice constantemente que es la nueva Diana, y ahí, en esa frase, radica el problema que Meghan aparentemente nunca anticipó. No puedes construir toda tu personalidad pública en torno a ser la sucesora espiritual de Diana, en ser la reencarnación de su lucha y su espíritu, y luego mostrar este nivel de insensibilidad sobre el lugar donde terminó su vida de forma tan trágica. El público simplemente no es tonto. Y la parte más dañina, afirman las fuentes, no eran solo los trolls de Internet o los tabloides británicos fabricando indignación. Era gente corriente, seguidores de los Sussex, observadores neutrales, todos llegando a la misma conclusión ineludible: Meghan había cruzado una línea invisible pero sagrada. Y el silencio de sus aliados más poderosos era la prueba de que esta vez se había quedado completamente sola. Los confidentes susurran que esta crisis del vídeo de París ha expuesto grietas en el matrimonio Sussex, fisuras que se han estado formando durante años bajo la superficie de su aparente cuento de hadas. Según fuentes cercanas a la pareja, no fue solo otra discusión que pasaría después de unos días de tensión. No, fue el tipo de desacuerdo fundamental que te hace cuestionar si dos personas son realmente compatibles, si comparten los mismos valores, si siquiera se entienden en el nivel más básico. Los informes que surgen indican que Harry se mudó a la casa de invitados y no salió durante días, un exilio autoimpuesto en su propia mansión. Los miembros del personal supuestamente no oyeron nada de su lado de la propiedad, excepto sonidos ocasionales de él paseando a altas horas de la noche, atrapado en una jaula dorada de su propia creación. Las fuentes afirman que estaba procesando no solo el vídeo en sí, sino lo que la respuesta de Meghan a su dolor revelaba sobre la esencia de su relación. Ella lo había visto en su momento más vulnerable, lo había oído explicar con el alma desnuda por qué esto era tan importante, y presuntamente eligió su estrategia de contenido por encima de su bienestar emocional. Pero lo que hace que esta crisis sea mucho más peligrosa que los dramas anteriores de los Sussex, que no son pocos, es que según los expertos, esta pelea tocó cada una de las tensiones no resueltas que se han estado acumulando entre ellos desde que huyeron del Reino Unido. Harry supuestamente siente que sacrificó absolutamente todo por Meghan: su familia, su país, sus títulos militares, su relación con su hermano Guillermo, que antes era inquebrantable. Se alejó de la única vida que había conocido porque ella dijo que no podía sobrevivir en ese mundo, que la maquinaria de la corona la estaba aplastando. Y ahora, susurran las fuentes, se pregunta qué obtuvo realmente a cambio. ¿Una socia que entiende su alma o una estratega que solo ve oportunidades de marca en cada rincón de su vida, incluido el más doloroso? El castillo de naipes, construido sobre un fundamento de agravios compartidos contra la monarquía, empezaba a venirse abajo de forma espectacular, y esta vez no había ningún palacio al que culpar. El enemigo para Harry parecía estar durmiendo al otro lado del pasillo. El run run en los círculos cercanos a la pareja, ese chisme de alta sociedad que fluye como el champán, sugiere que Harry ha estado cuestionando cada vez más los motivos de Meghan durante el último año. Los acuerdos millonarios con Netflix, el podcast en Spotify, las constantes apariciones en los medios que ella afirmaba odiar y despreciar cuando estaban en el palacio. Los confidentes especulan que él está empezando a ver un patrón, uno que se negó a reconocer antes por amor o por ceguera. La duda terrible de que tal vez Meghan no quería realmente privacidad y una vida tranquila en Montecito. Tal vez solo quería la fama y la atención, pero en sus propios términos, sin el asfixiante protocolo real interponiéndose en su camino. Quería ser una estrella global, no una princesa consorte. Y este vídeo de París, tan descarado y tan insensible, presuntamente cristalizó todas esas dudas latentes en una única y devastadora revelación. Según fuentes cercanas a la situación, Harry les dijo a sus amigos más íntimos que si Meghan realmente lo entendiera, si realmente lo amara de la manera incondicional que afirmaba, nunca habría publicado ese vídeo. Habría sabido instintivamente, sin necesidad de explicaciones, que algunos lugares eran sagrados, que algunas heridas eran demasiado profundas como para ser utilizadas como telón de fondo para la creación de contenido. El hecho de que ella no viera el problema, o peor, que lo viera y no le importara hasta que estalló la reacción violenta del público, supuestamente le dice a él todo lo que necesita saber. Mientras tanto, Meghan, por su parte, se siente cada vez más aislada y a la defensiva, la princesa triste en su castillo californiano. Supuestamente cree que Harry está siendo manipulado por la opinión pública, que está dejando que los haters y la prensa británica ganen al convertir esto en un problema tan masivo. Las fuentes sugieren que piensa que él está siendo débil, dejando que su trauma controle sus vidas y, lo que es más importante para ella, su carrera.
Y esa desconexión fundamental, esa incapacidad total de ver las perspectivas del otro, está creando un abismo entre ellos que puede ser imposible de salvar. Amigos de la pareja susurran que apenas se hablan ahora. Cuando interactúan es frío, formal, completamente desprovisto de la calidez que solían mostrarse ante las cámaras. Y la gente cercana a ambos, esos que antes defendían su amor de cuento de hadas, está empezando a hacer la pregunta que nadie quería expresar en voz alta. ¿Puede este matrimonio sobrevivir realmente a una herida tan profunda? Y mientras el drama se desarrollaba en California, a miles de kilómetros de distancia, en los fríos y dorados salones del Palacio de Buckingham, la familia real observaba. Las fuentes afirman que lo hicieron con una mezcla de horror y una sombría, casi triste vindicación. Según confidentes cercanos al palacio, los miembros de la realeza de alto rango, la llamada firma, habían predicho que algo así ocurriría tarde o temprano. Siempre habían creído, en privado, que Meghan malinterpretaba fundamentalmente lo que significaba estar conectada al legado de Diana. Y ahora supuestamente sienten que sus peores sospechas se han confirmado de la manera más pública y dolorosa imaginable. El rumor en los círculos reales es que el príncipe Guillermo quedó absolutamente consternado cuando vio el vídeo. Fuentes cercanas al príncipe de Gales sugieren que llamó inmediatamente a varios de sus asesores de mayor confianza, con la voz temblando de una ira fría mientras preguntaba si habían visto lo que Meghan había hecho. Guillermo, que comparte el trauma de Harry por perder a su madre en ese túnel que caminó a su lado detrás de ese ataúd, supuestamente vio esto como un ataque personal. No solo a Harry, sino a la memoria sagrada de la propia Diana. Los confidentes susurran que les dijo que esto demostraba todo lo que él había estado diciendo en privado sobre Meghan durante años, que estaba usando el dolor de su familia para su propio beneficio, que su empatía era una actuación. Según personas cercanas al palacio, Catalina, la princesa de Gales, estaba igualmente horrorizada, pero por diferentes razones. Las fuentes afirmaron que la princesa siempre había intentado dar a Meghan el beneficio de la duda. Siempre había esperado que tal vez los medios hubieran exagerado su comportamiento, que hubiera algo de verdad en su narrativa. Pero este vídeo de París, tan descarado y tan cruel, presuntamente destrozó cualquier simpatía que le quedara. Los informantes reales sugieren que le dijo a Guillermo que ninguna cantidad de entrenamiento mediático o diferencias culturales podría explicar este nivel de insensibilidad. Esto era simplemente una falta de humanidad básica. El rey Carlos, según fuentes del palacio, recibió múltiples informes sobre el vídeo y la creciente reacción violenta. Los confidentes afirman que estaba particularmente atribulado por el momento. La monarquía ha estado trabajando horas extras para rehabilitar su imagen pública, para mostrar compasión y relevancia en el siglo XXI. Y entonces Meghan publica contenido que la hace parecer insensible sobre la muerte de Diana, recordando a todos el capítulo más oscuro y doloroso de la historia real reciente. Las fuentes susurran que Carlos ve esto como otra crisis de los Sussex que daña la reputación de toda la familia, una mancha que salpica a todos. Pero aquí está la parte verdaderamente devastadora, la consecuencia más profunda de este desastre. Según los informantes reales, este vídeo de París ha acabado, presuntamente, con cualquier posibilidad restante de reconciliación entre Harry y su familia. Fuentes del palacio afirmaron que Guillermo, a pesar de toda la rabia y el dolor causados por las acusaciones de Harry en su libro y en la serie de Netflix, había estado abriendo lenta y silenciosamente la puerta a la posibilidad de encontrar eventualmente algún camino hacia el perdón. No una reconciliación total, no un regreso a la hermandad de antes, pero al menos una comunicación civil, una tregua por el bien de la memoria de su madre y por el futuro de la monarquía. Esa puerta, según se informa, se ha cerrado de golpe y permanentemente. El run-run tras los muros del palacio es que los miembros de la realeza de alto rango, y especialmente Guillermo, creen que Harry debe ver la verdad ahora, que no pueden seguir excusándolo como una víctima manipulada, que Meghan no respeta a su familia, no respeta la memoria de su madre y, lo que es más importante, no respeta el trauma que lo formó y que, en teoría, ella debería proteger. Los informantes reales susurran que están esperando a que Harry finalmente despierte y se dé cuenta de lo que ellos afirman haber sabido todo el tiempo, que Meghan lo ha estado usando a él, al legado de Diana y a la conexión real para sus propias ambiciones. Y la parte más cruel, la verdadera tragedia griega de todo esto, según fuentes cercanas al palacio, es que la familia real
ni siquiera puede contactar a Harry para ofrecerle consuelo. No pueden decirle que entienden su dolor por este vídeo. No pueden ofrecerle apoyo ni simpatía, porque Harry quemó esos puentes él mismo cuando se fue, acusándolos de ser la fuente de todo su sufrimiento. Y ahora, susurran los confidentes, está completamente solo en su mansión de California, atrapado en una jaula dorada con una esposa que al parecer no lo entiende en absoluto. La ironía es brutal. Huyó de una institución que según él no lo comprendía, solo para encontrarse en una relación que en su momento más oscuro parece hacer exactamente lo mismo. Tras bastidores, en las oficinas de sus carísimos publicistas, las fuentes afirman que el equipo de relaciones públicas de Meghan ha estado en modo de crisis absoluta desde que el vídeo de París explotó. Según expertos en publicidad de Hollywood, se convocaron reuniones de emergencia inmediatamente después de que la reacción comenzara a ganar impulso en redes sociales. Sus asesores, al parecer, se dieron cuenta en cuestión de horas de que esto no iba a pasar como las controversias anteriores. Esto no era una tormenta en un vaso de agua. Esto tenía un poder de permanencia real, un potencial de daño real a su marca, y necesitaban una estrategia rápidamente. Pero aquí es donde las cosas se complican, donde el marketing choca con la humanidad. Los expertos de la industria susurran que el equipo de Meghan está completamente dividido sobre cómo manejar este desastre. Una facción, la más pragmática, supuestamente quiere que emita una disculpa sincera y sentida, que reconozca que cometió un error, que fue insensible y que no consideró plenamente la importancia de la ubicación. Argumentan que mostrar vulnerabilidad y remordimiento genuino podría, de hecho, ayudar a rehabilitar su imagen. La gente, dicen, podría perdonar la insensibilidad si ella lo asume y muestra una comprensión real de por qué hirió a tanta gente, especialmente a su marido. La otra facción, según fuentes cercanas a su círculo íntimo, piensa que disculparse sería un error catastrófico. Creen que validaría todas las críticas que se le han hecho a Meghan, que la haría parecer débil y que daría munición a sus detractores para futuros ataques. Este grupo, según se informa, quiere que ignore la controversia por completo y deje que se apague naturalmente, o que reformule la narrativa como otro ejemplo de persecución injusta, convirtiéndose en la víctima una vez más. El clásico doble rasero, el racismo implícito. El manual de siempre. El run run sugiere que la propia Meghan se inclina firmemente por la segunda opción. Las fuentes afirman que está furiosa por la reacción, creyendo que es exagerada y fabricada por personas que buscan cualquier excusa para atacarla. Supuestamente le dijo a su equipo que está cansada de disculparse por cosas que no serían controvertidas si las hiciera cualquier otra persona. Y en esa división, en esa encrucijada entre la contrición y el desafío, se juega el futuro de su imagen pública. Los confidentes susurran que Meghan ve esto como otro doble rasero racista, otro intento de someterla a estándares imposibles, mientras se da un pase a los miembros de la realeza blancos por comportamientos mucho peores. Pero su equipo de relaciones públicas presuntamente le advirtió que jugar la carta de la víctima esta vez podría ser contraproducente de manera espectacular. Según fuentes de la industria, incluso sus contactos mediáticos más comprensivos, esos que siempre están dispuestos a darle voz, están luchando por darle un giro favorable a esto. La conexión con Diana es demasiado sensible, demasiado cruda, y tratar de hacer que esto se trate de raza o persecución, cuando en realidad se trata de respeto básico por el lugar donde murió la madre de Harry, podría dañar permanentemente la credibilidad que le queda. Luego está el factor Harry, el elefante herido en la habitación, que nadie en su equipo sabe cómo manejar. Fuentes cercanas a la situación afirman que el equipo de Meghan está aterrorizado por lo que suceda si Harry rompe públicamente con ella por esto. Si da la más mínima señal de que está de acuerdo en que el vídeo fue inapropiado, de que está dolido por su decisión, toda la narrativa de somos nosotros contra el mundo se derrumba por completo. Meghan no puede alegar persecución y reacción exagerada si su propio esposo, el hijo de la mujer en cuestión, está del otro lado. Los confidentes susurran que Meghan supuestamente está presionando a Harry para que emita un comunicado apoyándola, para que la respalde públicamente y condene las críticas como un acto de acoso coordinado por la prensa británica. Que salga a defenderla, como siempre ha hecho. Pero según fuentes cercanas a Harry, esta vez él se niega. Por primera vez en su relación, en su historia de amor contra el sistema, se informa que no está dispuesto a ser su escudo. Y ese silencio, especulan los observadores reales, es la declaración más atronadora de todas. Habla más fuerte que cualquier comunicado oficial que pudieran redactar. Es el silencio de un hombre que ha llegado a su límite, que se ha dado cuenta de que
A veces, la persona a la que has jurado proteger es la que más te está hiriendo. Esta crisis del vídeo de París ha evolucionado hacia algo mucho más grande que un simple error en las redes sociales. Según los expertos que observan el matrimonio de los Sussex desde la barrera, esto representa un punto de ruptura fundamental, una fractura que se ha estado gestando durante años. Cada discusión no resuelta, cada sacrificio que hizo Harry, cada momento en que Meghan presuntamente priorizó sus ambiciones sobre sus sentimientos, todo ello ha llegado a un punto crítico en este único y devastador momento. Fuentes cercanas a Harry susurran que ha estado haciendo un serio examen de conciencia en las últimas semanas, encerrado en su exilio autoimpuesto. Supuestamente se está haciendo preguntas que nunca quiso enfrentar, preguntas que amenazan con derrumbar todo su mundo. Renunció a toda su familia, a su país, a su identidad, por una mujer que en realidad no lo entiende. ¿Confundió la atracción y los agravios compartidos contra el palacio con una compatibilidad genuina, con un amor verdadero? Y la pregunta más dolorosa de todas, la que debe mantenerlo despierto por la noche: ¿aprobaría su madre Diana las decisiones que ha tomado y la mujer que eligió para compartir su vida? Los expertos reales sugieren que esta crisis obliga a Harry a una posición imposible, un callejón sin salida emocional. Si apoya públicamente a Meghan por este vídeo, traiciona su propio trauma y la memoria de su madre. Pero si habla en contra de ella, o incluso si permanece en silencio como hasta ahora, valida todas y cada una de las críticas que la familia real y el público británico hicieron sobre su relación. Está atrapado entre la lealtad a su esposa y honrar el dolor que ha definido toda su vida. Y Meghan, según los cercanos a ella, se enfrenta a su propio juicio. Los expertos de la industria afirman que ella genuinamente no anticipó este nivel de reacción. Pensó que podía navegar las comparaciones con Diana en sus propios términos, usar el legado cuando beneficiaba a su marca e ignorar las dolorosas realidades cuando no lo hacían. Pero este vídeo de París presuntamente le ha demostrado que el público no le permitirá tenerlo todo. No puedes construir tu identidad en torno a ser Diana II y luego faltarle el respeto al suelo donde Diana murió. Es una lección brutal sobre la diferencia entre la imagen pública y el dolor privado. La pregunta que todo el mundo en los círculos reales, desde Londres hasta Los Ángeles, se hace ahora es brutalmente simple: ¿puede este matrimonio sobrevivir? Las fuentes afirman que la pareja apenas coexiste en la misma casa. Harry supuestamente pasa la mayor parte de su tiempo lejos de Meghan, viajando por su trabajo de caridad o escondiéndose en la casa de invitados, un fantasma en su propia vida. Meghan, según se informa, se está volcando en reuniones de negocios y en la creación de contenido, fingiendo una normalidad de cara a la galería mientras la fundación de su matrimonio se desmorona bajo sus pies. Es la imagen pública contra el sufrimiento privado, una dinámica que ambos conocen demasiado bien. Amigos de ambos lados, esos que antes hablaban de un amor predestinado, susurran que las conversaciones sobre el divorcio han comenzado a tener lugar en privado. No públicamente, no oficialmente, pero la palabra prohibida, la D, se menciona por primera vez en susurros. Los nombres de los abogados supuestamente se están pasando discretamente y la gente cercana a la pareja está empezando a prepararse para la posibilidad de que el cuento de hadas de los Sussex, esa historia de amor que desafió a una monarquía, termine en el divorcio público más espectacular y mediático desde Carlos y Diana. La ironía es tan cruel que parece sacada de una tragedia de Shakespeare. Entonces, ¿qué pasará ahora? ¿Se enfrentará finalmente Harry a Meghan y le exigirá que muestre un respeto real por la memoria de su madre, arriesgándose a destruir su matrimonio? ¿Se reafirmará a Meghan y continuará construyendo su marca sin tener en cuenta sus sentimientos, arriesgándose a perder al hombre por el que lo dejó todo? ¿O ambos se darán cuenta de que este matrimonio se construyó sobre cimientos de arena, sobre agravios compartidos en lugar de amor y compatibilidad genuinos? La historia de Harry y Meghan siempre ha sido una de nosotros contra el mundo. La pregunta ahora es: ¿qué pasa cuando el nosotros se rompe y el mundo sigue mirando, esperando el desenlace final?